Hola, muy buen día. Me llamo Jason Aldana, estudiante unadista, y vamos a estar juntamente con la compañera Natalie. Estamos para presentar el desarrollo de esa actividad, estas diapositivas, como trabajo final sobre la evaluación de la política pública que escogimos para el desarrollo de todo a lo largo de todo este semestre del curso. Vamos a estar hablando sobre la política pública, sobre la primera infancia, infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar de Caldas. Análisis del caso de La Dorada. Iniciamos. ¿Por qué evaluar esta política pública en el municipio de La Dorada, Caldas? Vemos acá los principales problemas de, lo primero, la alta movilidad poblacional que hay, la pobreza e informalidad. Aquí en esta parte, a lo largo de esta investigación, de esta política pública, fuimos observando y fuimos detallando mucha pobreza en el tema de las familias doradenses y el tema también de el trato y la manera en que se cuidan y se tratan como tal las familias, debido a esta escasez que se vive mucho y se ve tan marcada en La Dorada Caldas. Vemos también como tercer punto el desplazamiento y conflicto armado. Es algo que desde muchos años atrás los doradenses, gran parte de los doradenses han sufrido, han sido víctimas del conflicto armado que hemos tenido acá como en nuestro país. También algo que podíamos evidenciar era las familias también que externas, o sea, de otra parte, que no son de La Dorada, pero tuvieron que emigrar hacia La Dorada por también esta parte del conflicto armado que estaban viviendo en sus comunidades, en sus ciudades, en sus veredas y municipios. Tuvieron que también migrar y en La Dorada Caldas se ve muy marcado el tema de las familias doradenses que han sido víctimas y también de otras familias que tuvieron que emigrar a este municipio para también encontrar un auxilio y un respaldo. Y vemos también el riesgo de vulneración de derechos, donde no se aplica normalmente la ley como debería de hacerse y donde también en el caso de los jóvenes, la adolescencia, eh, han optado por otro tipo de estilo de vida donde ven que el tema de la vulneración de sus derechos no se está llevando de la manera correspondiente y optan por unas malas decisiones que a lo largo también de esta investigación pudimos observar en nuestra política pública. La política debe adaptarse a a las particularidades del territorio. Aquí vemos el ciclo de las políticas públicas. Eh, Esta parte, vemos acá lo que tuvimos en el desarrollo de una de las actividades, donde vemos con claridad la agenda, la formulación, la evaluación, la implementación, donde vemos los niños, niñas y adolescentes del municipio de La Dorada Caldas, en donde pudimos evidenciar esa transformación que se logra o se espera adquirir. Bueno, analizamos la política siguiendo las cuatro etapas clásicas del ciclo de las políticas públicas. La problemática relacionada con la violencia infantil, inseguridad alimentaria, embarazo adolescente y desigualdad lograron posicionarse como prioridad gracias a la Universidad Autónoma de Manizales, quien hizo toda una investigación para que se pudiera, a partir de esa investigación, crear esta política pública para ser implementada en el departamento. Se continuó posteriormente con la formulación, ¿no? Que culminó con la expedición de la Ordenanza 930 de 2022, donde se definieron los objetivos generales, objetivos específicos, las líneas estratégicas, las responsabilidades institucionales y los sistemas de seguimiento. La tercera etapa corresponde a la implementación. Aquí encontramos programas como Nutriendo Futuro, Red del Buen Trato, las rutas integrales de atenciones RIA, campaña de promoción de derechos, permanencia escolar, fortalecimiento familiar y prevención de las violencias. Y finalmente analizamos la evaluación. La ordenanza establece mecanismos de seguimiento mediante planes de acción, informes anuales, rendición de cuentas, evaluación periódica de resultados. Sin embargo, hubo algo muy curioso que vimos, y es que encontramos que existen indicadores para la salud, para la nutrición, para la educación, pero no para medir la participación ciudadana ni el impacto específico que estos programas generan. En todas las investigaciones, en las páginas de la alcaldía, existen los programas, las fotos,
los links para poder ver que sí se hicieron, pero no existe ningún tipo de descripción ni algún link que nos lleve a ver quién participó, cuántas personas participaron en esto y qué impacto tuvo. Para la siguiente diapositiva, nuestra compañera va a seguir dando la información de estas siguientes diapositivas. Muchas gracias de antemano. Bueno, los actores que son involucrados en la implementación de esta política pública son diversos y entre ellos se comunican, ¿no? Empezamos por la Gobernación de Caldas, que es la que lidera y coordina las políticas departamentales. Está la Alcaldía de La Dorada, que implementa la política en el territorio y organiza los actores locales. Las familias, las cuales corresponde el cuidado y la protección de los menores. Las organizaciones comunitarias, que también se encargan como de agrupar a esas familias, a esas ciudadanías para la participación y pues para que las entidades sepan cuáles son sus problemáticas, ¿no? Las instituciones educativas, que son los espacios de formación, de convivencia y de promoción de derechos. La policía de infancia y adolescencia, que son los que previenen y protegen la atención y las situaciones que vulneran los derechos de los niños. Las comisarías de familia, que también son como los que restablecen sus derechos y orientan a la familia. La Secretaría de Educación, que son como los que organizan todos los espacios que tienen que ver con las instituciones educativas, ¿no? Y también orientan a la familia porque son como los que están directamente relacionados, tienen directa como conexión con ellos. La Secretaría de Salud, que es la que se encarga de promocionar la salud, la nutrición y la atención integral. Y también tiene que haber una coordinación con la policía para que en caso de que se presuma que hay algún tipo de violencia, pues se puedan seguir unos protocolos. Y el IFBF, que es el que acompaña a nivel técnico y garantiza los derechos de la infancia. Bueno, los enfoques de implementación. Hay como 4 enfoques, que es descentralizado, intersectorial, participativo y enfoque de derechos. Pudimos ver que no es una política que dependa únicamente del gobierno departamental, sino que es un trabajo coordinado entre las diferentes instituciones y la participación activa de la comunidad. En primer lugar, tiene un enfoque descentralizado porque, aunque fue formulada por la Gobernación de Caldas mediante la Ordenanza 930 del 2022, su ejecución ocurre en cada municipio. En el caso de la presenta un enfoque intersectorial, ya que la protección integral de la infancia no depende de una sola institución. La política articula el trabajo de la Secretaría de Integración y Desarrollo Social, el ICDBF, las instituciones educativas, el sector salud, la Policía de Infancia y Adolescencia, las comisarías de familia y diferentes organizaciones sociales. Esta coordinación, ¿qué es lo que permite? Permite abordar de manera conjunta aspectos relacionados pues, con la salud, la educación, la nutrición, la protección y el fortalecimiento familiar. También incorpora un enfoque participativo, porque reconoce que las familias, las organizaciones comunitarias y las instituciones educativas y la ciudadanía deben participar tanto en la implementación como en el seguimiento de la política. Esto se evidencia en espacios como la Red del Buen Trato, las jornadas de promoción de derechos y la rendición de cuentas de las rendiciones públicas de cuentas contempladas en el artículo 22 de la Ordenanza 930. Y finalmente, la política se fundamenta en un enfoque basado en derechos. ¿Esto qué quiere decir? Un enfoque basado en derechos entiende que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y no simplemente beneficiarios de programas sociales. Por eso, una vez comprendidos los actores y el enfoque de implementación, el siguiente paso fue evaluar si esta articulación institucional realmente generó resultados en el territorio. Para ello vamos a analizar 3 dimensiones: la participación ciudadana, la eficacia institucional y el impacto social. Bueno, la primera, que es la participación ciudadana, encontramos avances mediante las estrategias de las rutas integrales de atención, la red del buen trato y las campañas de promoción de derechos. Sin embargo, la principal dificultad fue que no existían realmente como indicadores que permitieran saber, como lo expliqué antes, cuántas personas fueron impactadas con estos programas y si realmente generó un impacto en la calidad de vida de las personas. Y la segunda dimensión corresponde a la eficacia institucional. Aquí observamos una adecuada coordinación entre la gobernación, la alcaldía, el ICBF y las distintas organizaciones que permitió ejecutar los programas integrales de la infancia. Y finalmente, la dimensión del impacto social, que es pues para mí uno de los programas más significativos que pude analizar, fue el Nutriendo Futuro. Este programa, ¿por qué funcionó y por qué siento que fue tan importante? Porque no fue solamente como se centró en la nutrición, como la alimentación, sino que actuó desde 4 componentes fundamentales, que son el nutricional, el educativo, el familiar psicosocial y la seguridad alimentaria. Pues gracias a esta estrategia, Caldas logró reducir la inseguridad alimentaria moderada o grave del 14,6% en 2022 al 9,2% en 2025, convirtiéndose en uno de los departamentos con mejores resultados del país. Este caso demuestra que cuando la intervención se adapta a las necesidades del territorio, es posible obtener resultados positivos. Pues algunas recomendaciones con base en todos los hallazgos.
La primera consiste en fortalecer los mecanismos de participación establecidos en el artículo 22 de la Ordenanza 930, pero no solo convocando como a más espacios, ¿no? que es lo que pudimos ver, sino creando esos indicadores concretos de asistencia, representatividad, continuidad, propuestas ciudadanas presentadas, porcentaje de propuestas incorporadas y nivel de satisfacción de los participantes. También proponemos fortalecer el sistema territorial del seguimiento mediante indicadores que permitan evaluar cobertura, calidad e impacto de los programas. Y finalmente consideramos prioritario asignar mayores recursos y acompañamiento técnico a municipios con mayores niveles de vulnerabilidad, como en este caso es La Dorada Caldas, para que la implementación responda realmente a las realidades y a las necesidades del territorio. Y por último, nos permitió comprender que una política pública no puede evaluarse únicamente como por la cantidad de las actividades ejecutadas. El verdadero éxito de una política pública depende de que logre transformar las condiciones de la vida de la población. También aprendimos que el territorio importa. Una misma política pública produce resultados diferentes según las capacidades institucionales, las condiciones sociales y la participación ciudadana. En este caso, como señala Pino Montoya, evaluar una política pública implica analizar si realmente cumple los objetivos para los cuales fue creada y si genera los cambios verificables en la población beneficiada. Muchas gracias.